Hola, buenos días. Hola, Moisés. Días ahí. ¿Me escuchas? Eh, eh, sí, sí, ¿ya me escucho? Sí. Ah, Pregunta perfecto. es, ¿puedes compartir pantalla? No, dice que el host deshabilitó esta opción. No sé, que el administrador. Eh, Me parece ahí que está activado, que todos pueden compartir. ¿Puedes volver a intentarlo, por favor? Ah, ya, ahora sí. Sí, ok. A ver, voy a compartir el PowerPoint. ¿Ya se ve? Sí, Ok. Eh, muy bien. Bueno, creo que ya están hay más personas en la sala. Yo creo que podemos ir iniciando. Te recuerdo, Moisés, tienes 12 minutos de exposición y tienes 3 minutos para una sesión de preguntas. sí, Entonces, claro, pues, sí. puedes iniciar. En el minuto 11 te avisaré que te queda un minuto para que vayas cortando el tiempo, ¿sí? Ok, sí, claro, lo tengo en cuenta. Bueno, De buenos acuerdo, días a todos. Moisés. Adelante. Mi nombre es Moisés Flores Valencia. Soy partícipe del proyecto que voy a presentar en este momento, que el nombre es Análisis Numérico mediante CFD de un destilador solar de una vertiente con y sin aletas, que bueno, parece un nombre algo complicado, ¿no? Pero la verdad es que el proyecto es amigable. Me gustaría comenzar dando una pequeña introducción para que todos estemos como en la misma sintonía, ¿no? De cómo funciona y un destilador solar y de qué parte se compone. Que bueno, un destilador solar, como su nombre lo indica, es un dispositivo que aprovecha la energía solar térmica para calentar un fluido de trabajo que normalmente puede ser salmuera, es decir, agua con sal, agua de lluvia, agua de ríos y lagos o de pozos profundos, que se consideran fluidos contaminados porque para este caso no son aptos para consumo humano. Entonces, se aprovecha la energía solar térmica para calentar esta agua que se deposita en un recipiente absorbedor. Con el calor el agua se evapora, dejando en el recipiente los componentes contaminantes, que puede ser la sal, tierra, minerales, y el fluido se evapora, asciende, hace contacto con la cubierta de vidrio, que por la transferencia los fenómenos de transferencia de calor se encuentran a una temperatura menor que el vapor, por lo que al entrar en contacto el vapor con la cubierta, el vapor se condensa y se vuelve agua líquida otra vez, comienza a formar gotas y por la inclinación de esta cubierta de vidrio, las gotas descienden y se depositan alrededor del recipiente y en este momento esa agua ya es potable y ya puede consumirse o utilizarse para propósitos eh, de nuestro interés. En los destiladores intervienen diferentes mecanismos de transferencia de calor. Los principales son convección, radiación y evaporación. La convección y la radiación se presentan en todos los elementos, ya sea la cubierta, el ambiente, el recipiente, y la evaporación se presenta principalmente en el fluido que está depositado en el recipiente absorbedor. En este caso, pues se ve un corte transversal de de cómo es un destilador solar de una vertiente. Después me gustaría mostrarles un poco de la metodología de cómo se realizó este proyecto, que bueno, aquí en la imagen de la derecha se observa el destilador experimental que se utilizó para obtener datos que les voy a explicar en un momentito. El destilador pues, se construyó bueno, el recipiente absorbedor se fabricó de aluminio con un espesor de 3 milímetros, se pintó en negro mate y tiene un área efectiva de 0.36 metros cuadrados. La cubierta, pues, es de vidrio, se fabricó, bueno, con un espesor de 3 milímetros y el ángulo de inclinación, como se muestra aquí, es de el ángulo de inclinación es de 40 grados con respecto al horizontal. En este destilador se realizaron 5 pruebas experimentales.
En cada prueba se virtieron 4 litros de agua con salmuera y el destilador pues operó en la Ciudad de México durante el mes de junio. Las mediciones se realizaron de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde, a cada 10 minutos. Se utilizaron termopares tipo K y un piranómetro. Los termopares se utilizaron para medir la temperatura del recipiente, de la cubierta, del ambiente y del volumen de agua, mientras que el piranómetro se utilizó para medir la radiación solar recibida durante las 6 horas de operación. Bueno, ahora para la parte de la simulación, eh, para la parte de la simulación se creó un volumen en el software. Bueno, se crearon dos volúmenes con la misma geometría, con las mismas dimensiones, solo que al destilador con aletas en la base se le implementaron unas aletas tipo triangular o dientes de sierra que se simularon con un espesor de 2 milímetros. Se alcanza a ver, bueno, espero que se alcance a ver un poquito en la imagen de la derecha del inciso A. Y en el inciso B, pues es la imagen del destilador con la geometría tradicional, sin aletas, en la base. Ambos tenían un área de 0.4 metros cuadrados. Se consideró que la base era, bueno, el recipiente también está fabricado de aluminio, con un espesor de 2 milímetros. Se simuló como que la cubierta de vidrio también estaba fabricada en vidrio con un espesor de 3 milímetros. Y para la parte de la creación de la malla, para el simulador, se utilizaron elementos hexaédricos de orden lineal para el destilador tradicional, el del inciso B, y para el destilador con aletas en la base, que tiene una geometría un poco más compleja, se eligieron elementos tetraédricos para representar mejor los elementos, también con orden lineal, y en ambos casos se utilizó una sensibilidad fina. El tipo de simulación que se escogió fue de estado estable, es decir, que se simuló que después de cada hora de, de, de evaluación, los destiladores alcanzaban unas condiciones de operación estacionarias y los valores de temperatura y de radiación eran constantes durante ese intervalo pequeño. En las condiciones de frontera se utilizaron los valores experimentales que se obtuvieron de temperatura y radiación solar que se obtuvieron en el destilador físico. Para la parte de los modelos se utilizaron varios, la ecuación de energía, el volumen de fluido. Se consideró que el volumen interno del fluido eh, que se comportaba de manera turbulenta con el modelo K epsilon, con la modificación de RNG, de renormalización de grupos. Se simuló, bueno, se escogió que la radiación solar se simulara por el modelo de ordenadas discretas. Se activó el modelo de evaporación condensación para simular la evaporación del agua dentro del destilador. Se escogió un modelo de varias fases, de 3 fases, donde las fases eran vapor, agua líquida y aire, contenidas las tres dentro del destilador. Y se activó un modelo de fuerzas de adición a las paredes del destilador para simular la formación de gotas de agua líquida en la cubierta de vidrio una vez que el vapor se condensara al entrar en contacto con la cubierta. Bueno, para los resultados, bueno, de una vez para los resultados, se obtuvieron diferentes distribuciones. Una de ellas fue de temperatura, para comparar cómo se distribuía la temperatura de los fluidos dentro del destilador. Este es un corte transversal, lateral, donde se aprecia pues la geometría, ¿no? Y bueno, del lado izquierdo, la imagen de la izquierda es el destilador con aletas en la base y a la derecha pues es el destilador tradicional. En el caso de las temperaturas, el destilador aletado mostró las temperaturas más altas de 62.6 grados centígrados, comparado con la temperatura máxima obtenida en el destilador normal de 61.6 grados centígrados. Además, se observa que las temperaturas altas ocupan un volumen mayor en el destilador aletado que en el destilador sin aletas. También se obtuvo una distribución de densidad del agua líquida, bueno, del agua dentro del destilador. Se observa que las densidades más bajas se ubican en la parte baja de ambos destiladores, donde el fluido está a una temperatura más alta, y las densidades más altas se encuentran en la parte alta
del destilador en contacto con la cubierta de vidrio, donde se encuentran las temperaturas más bajas. Por lo mismo de la relación de dependencia inversa entre la densidad y la temperatura. En este caso, la densidad máxima la obtuvo el destilador sin aletas de 982,1 kilogramos por metro cúbico. Y, por ejemplo, la densidad mínima se obtuvo en el destilador también sin aletas, con un valor de 985,7. También se obtuvo una distribución de radiación, de la radiación solar en la base de los destiladores. Aquí se observa un poco mejor la geometría de las aletas. Se observa que en el destilador aletado se alcanzan los valores máximos de radiación porque tienen una mayor superficie y captan más radiación. Además, se ve en la parte izquierda de este destilador unas regiones más oscuras con menor radiación que corresponden pues al hecho de que las aletas están orientadas de tal manera que forman una sombra en la base, y se observa que en el destilador no aletado los valores de radiación son más pequeños. También se obtuvo una distribución de velocidad del vapor dentro del fluido del destilador para ver cómo se comporta, cómo asciende, desciende o las corrientes que forma. En este caso se observa que en el destilador con aletas en la base, el comportamiento es más turbulento y se forma vorticidad, aunque tiene un valor más pequeño, la velocidad, que en este caso la velocidad máxima que alcanza es 1,3 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo. Y en el caso contrario, pues está el destilador sin aletas, el destilador tradicional, que forma, como se alcanza a ver, forma corrientes más ordenadas de tipo laminar y alcanza en este caso valores, es donde se obtienen los valores máximos de hasta 1 por 10 a la menos 2 metros sobre segundo. También se observa que en el destilador de la derecha, en el destilador sin aletas, el fluido desciende, que en este caso se refiere a la formación de gotas que descienden por las paredes del destilador. También en el software se calculó el coeficiente de transferencia de calor por convección en el recipiente como un indicador, una manera de determinar qué destilador pues transfiere más calor hacia el Queda un fluido minuto. y tanto genera más transferencia de calor. El tipo de destilador, el destilador sin aletas tiene un coeficiente de transferencia de calor en el recipiente de 3,29 watts sobre metro cuadrado Kelvin, y el destilador con aletas tiene una coeficiente de transferencia de calor de 8,14 watts sobre metro cuadrado Kelvin, que es aproximadamente 2,5 veces mayor que para el caso del destilador sin aletas. Y bueno, las conclusiones de este proyecto es que la distribución de temperatura en ambos destiladores presenta un comportamiento esperado, que se puede explicar en términos del fenómeno de capa límite térmica para una placa horizontal. El comportamiento de la densidad en ambos destiladores también está dentro del esperado, que en este caso se puede explicar por el fenómeno de convección natural, por la diferencia de densidades en el fluido, que a su vez depende de las diferentes temperaturas que se encuentran en el fluido. El arreglo de aletas modifica las características cinemáticas del fluido. En este caso, en el caso con aletas, el fluido es más turbulento y crea vorticidad, aunque Gracias, los Moisés. valores son un poco diferentes Se de lo acabó esperado. el tiempo de la Sí. presentación. Una disculpa. No, no, no hay Este, problema. Podemos iniciar con la sesión de preguntas. ¿Alguien tiene una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Adelante. Sí, Moisés, me tocó evaluar tu trabajo. Quisiera saber de este estudio. Ya vi que las conclusiones, pues estás obteniendo ciertas características de tu destilador con lo calculado y lo real. ¿Cuál fue ahí, cuál sería una aplicación física, o sea, real, pues, de tu destilador? ¿Y, y cuánto se produciría? O sea, ¿qué es lo que estás produciendo y cuánto?
Ok, bueno, la aplicación de los destiladores, pues es justamente obtener agua potable en lugares donde el agua disponible, se considera contaminada. Puede ser en lugares, por ejemplo, en lugares desérticos, donde el agua puede estar contaminada con minerales, o en lugares donde el agua se obtiene de pozos muy profundos, donde también tiene contaminantes como arsénico. Y estos destiladores producen un promedio de entre 2 y 3 litros de agua al día, esperando desde la mañana que se vierte el agua, el destilador, y a lo largo del día el agua se va calentando y se va destilando hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, es una productividad quizás un poco baja para un solo destilador, pero en estos proyectos normalmente se utilizan varios destiladores al mismo tiempo, ¿no? Para obtener más agua potable al final del día. Ok, bien, muchas gracias. Ujú. Muy bien. En lo que alguien más se anima a hacer una pregunta, les compartí en el chat el enlace para calificar la presentación. Son unas preguntas muy cortas. Por favor, si todos los que asistieron pudieran llenarlo. Muchas gracias. Y bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Tenemos todavía unos segundos. Parece que no. Bueno, muchas gracias, Moisés. Gracias por tu Y nada, al presentación. contrario. Gracias por la oportunidad. Ahora, no, Voy a gracias a dejar de, ti. com- Voy a dejar de compartir Gracias. mi pantalla. Sí. Muy bien. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponente. El siguiente ponente es análisis paramétrico de un tanque de almacenamiento de energía con cambio de fase. El ponente es Ilka Jalet Morales Aller. Por favor, Ilka, ¿podrías compartir pantalla con tu presentación? Sí, ¿ya se está viendo o todavía no? Justo se acaba de poner. Ok, nada más, bueno, en lo que carga. Buenos días, mi nombre es Ilka Jalet Morales Ayer. Actualmente estoy estudiando maestría en sustentabilidad energética en el CAP, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Este estudio tiene como título el análisis paramétrico de un tanque de almacenamiento de energía con cambio de fase. Y bueno, se hizo en conjunto con el doctor Jesús Cerezo Román. Para empezar, me gustaría hablar un poquito de pues, las actividades cotidianas que generalmente pues, tenemos. Dentro de ellas está la cocción de alimentos, que es para lo que se enfoca un poquito este proyecto. Se han desarrollado muchas tecnologías para mejorar o hacer más práctico esta actividad cotidiana necesaria para la humanidad, desde un anafre hasta las parrillas por inducción magnética. Y bueno, todas estas tecnologías llegan a emitir ciertos contaminantes a la atmósfera, como el dióxido de carbono, que es tan preocupante, que se han buscado otras alternativas. Una de ellas es los comales Tolocatsin, pero todas estas tecnologías que están basadas en fuentes sustentables tienen algunas desventajas. Entre ellas están la exposición de los rayos solares, el tiempo de cocción y la disponibilidad de la fuente. Ante esta última, que es la disponibilidad, ya que si yo quiero cocinar algo, quizá nada más puedo en el tiempo en el que se encuentre el sol expuesto. Entonces es importante poder tener algún dispositivo en el que podamos almacenar la energía para poder disponerla cuando la necesitemos. Dentro de ello se ha desarrollado los materiales de cambio de fase para poder almacenar esta energía. Es importante saber que el calor sensible, bueno, que está el calor sensible y el calor latente. El calor sensible es aquel necesario para cambiar la temperatura de un material, mientras que el calor latente es el que se expone cuando se encuentra este cambio de fase. Lo que pasa es que en este momento se genera energía, o sí, voy a decirlo de esta manera, al punto en el que podemos
llegar a tener, podría decirse como una batería. Esto igual tiene mucho tiempo que se ha desarrollado. Hay 3 tipos de materiales de cambio de fase, que son los orgánicos, inorgánicos, eutécticos. En los orgánicos encontramos parafinas, ácidos grasos, ésteres y alcoholes. En los inorgánicos, las sales, sales hidratadas, compuestos metálicos y aleaciones metálicas. Y los eutécticos básicamente son una mezcla entre orgánicos e inorgánicos, ya sea orgánico-orgánico, inorgánico-inorgánico o orgánico-inorgánico. Bueno, para hacer, bueno, este proyecto se enfoca al desarrollo de un modelo matemático de un tanque de almacenamiento de energía con un material de cambio de fase. Entonces, primero es importante poder tener la geometría del tanque de almacenamiento, definir los materiales a utilizar. Esto sería el fluido de calentamiento y el material de cambio de fase. Voy a utilizar los acrónimos FC, que es el fluido de calentamiento, y MCF, que es material de calentamiento, perdón, material de cambio de fase. Bueno, una vez que tengamos esto, pues es importante tener las condiciones iniciales del modelo, crear una red nodal o bien las ecuaciones correspondientes para poder desarrollar y resolver el modelo matemático. Este modelo matemático se resolvió por el método de diferencias finitas en condiciones transitorias en 2 dimensiones y por el método implícito. Y pues los últimos pasos serían el resolver el modelo matemático y se utilizó el software EES, que es Equation Engineering Solver, y realizar el análisis paramétrico. Esto va a ser el modificar ciertos parámetros, ciertas características de nuestro modelo para analizar su comportamiento y ver cuáles serían las mejoras que se tendrían que realizar. Este es el diseño del tanque de almacenamiento. Tenemos aquí, es que está, perdón, ¿se ve mi mouse? Sí, No? sí se ve el Es que no encuentro el apuntador, pero bueno. Es un modelo de tubo y coraza en el que se encontraría de manera horizontal con un cilindro por el que pasaría el fluido de calentamiento dentro de otro cilindro en el que se encontraría el material de cambio de fase y por último un aislante para poder mejorar, para disminuir, perdón, la pérdida de energía. En este recuadro estoy señalando MCF 1, 2 y 3 para establecer la red nodal. Entonces estos puntos se encontrarían en horizontal o la red nodal a esta distancia del fluido de calentamiento. Y bueno, y por último tenemos el aislante. Las dimensiones propuestas principalmente son de largo 0.3 metros, del diámetro del fluido de calentamiento de 8 centímetros y de espesor para el aislante y el material de cambio de fase de 3 centímetros. Se tienen algunas suposiciones, que la primera es que el sistema se encuentra expuesto a una temperatura ambiente de 25 grados. El fluido de calentamiento, se escogieron las características del agua y que lo ideal sería, bueno, es más bien que entra a una temperatura de 150 grados centígrados y bueno, las dimensiones son las que ya había mencionado. Se escogió el material de cambio de fase eritritol, que es un material orgánico, el cual se encontrará a 90 grados centígrados, y el material aislante, fibra de vidrio, pues se encuentra a una temperatura de 30 grados, perdón. El flujo másico del agua o del fluido de calentamiento será de 0.5 kilogramos por segundo. Ok, este es el método de diferencias finitas. Básicamente, como les había mencionado, tenemos 2 dimensiones, que esto vendrán siendo 2 ejes, el X y el Y. Entonces, realizamos una red nodal, entonces vamos a poner diferentes puntos para poder evaluar la transferencia de energía en todo el tanque. Entonces, por el lado izquierdo vamos a tener el nodo X-1, puesto que este es el eje X, y por el lado derecho
será el nodo X más 1 y bueno, coma Y. Y por el eje, en el eje Y, por la parte superior sería el nodo X, Y más 1, y por la parte inferior sería el nodo X, Y menos 1. Entonces hay que conocer cómo se transfiere la energía en este sentido y en este. Entonces, por el lado izquierdo tenemos que es por conducción, entonces es por eso que se desarrolló esta ecuación. Por el lado derecho también es conducción y por eso está esta otra ecuación. Por el lado superior tenemos también conducción y tenemos esta ecuación. Y por último, por el lado inferior es convección, por lo tanto tenemos esta ecuación. Y bueno, a esto le agregamos que es método implícito y que es en condiciones transitorias. Y se desarrolló esta ecuación para este nodo. Para todos los demás nodos se van desarrollando diferentes ecuaciones con este principio que ya expliqué. Bueno, estas son las propiedades térmicas y físicas del agua y del eritritol, en las que, bueno, esto se obtuvo para poder meterlo al código y poder resolverlo en el software de IIS. Y bueno, es importante conocer la temperatura de fusión, que es 117.7 grados centígrados, que es la que queremos alcanzar. Estos son los resultados. Primero se elaboró un caso base. Estas son las dimensiones y las características que son necesarias conocer. Esta línea azul es el fluido de calentamiento. La verde, la color beige y café serían parte del material de cambio de fase. Y esta negra o café más oscuro es el aislante. Estas tres, bueno, aquí lo único que cambia es la distancia a la que se encuentran, que sean más cercanas o no al fluido de calentamiento. Por ello, esta que es el punto más cercano al fluido de calentamiento es que alcanza la temperatura casi de 150 grados. Entonces tenemos un comportamiento coherente en donde hay transferencia de energía porque estamos viendo que constantemente está aumentando la temperatura, así como si se mantiene la temperatura del fluido de calentamiento. La del aislante, pues es bueno saber que no llega a una temperatura mayor, porque quiere decir que sí está haciendo su trabajo. Y bueno, en este punto podemos ver que se está llegando a la temperatura, está haciendo el cambio de fase y por lo mismo en estos otros puntos. El siguiente caso se supuso qué pasaría si la temperatura del fluido de calentamiento es de 120 grados. Como podemos observar, es un poco más complicado que pueda llegar al cambio de fase. Si en todos los aspectos lo que estamos viendo es que continúa aumentando la temperatura. Sin embargo, al menos para las áreas del MCF2 y MCF3 aún no llega al cambio de fase. Ok, bueno, voy a avanzar más rápido. Y bueno, se hicieron diferentes modificaciones como el cambio de inicio para el MCF, que son 50 grados, también en el largo del tanque, en el diámetro del fluido de calentamiento y en el espesor también para el material de cambio de fase. Perdón, y por último para el aislante, que esto también nos benefició, ya que en las pasadas llega a los 60, 65 grados y aquí apenas se está rebasando los 40 grados centígrados. Con estos datos se concluyó que el utilizar un fluido de calentamiento con propiedades similares a las del agua va a cambiar de fase, pero que sí supere los 120 grados centígrados, porque si no, el tiempo para que llegue a su cambio de fase va a ser mayor. Y este análisis paramétrico permite saber qué se puede hacer para mejorar el diseño, y esto es aumentar el largo del tanque y el diámetro de paso del fluido de calentamiento, y el del espesor del aislante.
Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ilka. Ahora iniciamos la sesión de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, por favor, también la pueden colocar en el chat. ¿Alguien? Sí, yo tengo una. Ilka, Adelante. la pregunta es, ¿por qué es importante el calor de fusión del líquido que tú estás utilizando o del material? Porque en este punto es cuando vamos a poder tener la liberación de energía, que se va a hacer como un ciclo. Entonces, cuando llegamos al punto de fusión, llega un cambio de fase, lo que nos va a proporcionar la liberación de energía. Y bueno, como la temperatura va a estar cambiando, pues vuelve a entrar en este ciclo para que nosotros podamos tener sí, la energía calorífica cuando nosotros la necesitemos, o bien que se encuentre almacenada. A ver, nada más aclarando. ¿El calor de fusión qué es? Es el calor que se encuentra cuando cambia de fase un material. ¿De fase? ¿De qué fase? ¿A qué fase? Pues, por ejemplo, de líquido a gas o ¿No de sería sólido a ese calor de líquido. vaporización? ¿Perdón? De líquido a gas no sería el calor de vaporización. Em, El calor de fusión no sería nada más de sólido a líquido. sí, perdón, sí, Ok, fue un error mío, sí. sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo tengo una pregunta, Ilka. ¿Han pensado cómo hacer un experimento para poder determinar si lo que hicieron en su simulación es correcto? ¿Y para qué aplicación lo tienen en mente utilizar una vez que diseñen el tanque de manera física, ¿no? Pues sí está pensado, solo que por tiempo ahorita seguimos desarrollando la parte de simulación, porque posterior ahorita ya tenemos este modelo matemático. Falta que igual lo metamos le hagamos otras modificaciones y además sepamos, o más bien diseñemos el sistema en general, porque el objetivo es poder tenerlo como en una cocina o que funcione como una estufa. Se han desarrollado dispositivos en los que el material de cambio de fase y, y la estufa se encuentran es el mismo dispositivo. O sea, yo pongo, han sido como ollas. Entonces, en la olla tengo mi MCF y aparte le pongo, no sé, pollo y arroz y ahí es directo. Entonces, lo que estamos ahorita desarrollando es que esto pueda funcionar para una cocina, pero no necesariamente tenerla en el mismo lugar. Ahora sí que como si fuera el tanque de gas, ¿no? Algo convencional. Ok, muchas gracias. Y Sí. muchas gracias por tu presentación. Vamos a continuar con el programa. El siguiente trabajo tiene nombre de Estudio de Factibilidad para Instalación de Calentadores Solares en Tortillerías Mexicanas. El ponente es Luis Efraín Cuenca Ochoa. Luis, ¿estás en la reunión? Me parece que no veo ahorita en lo que entra Luis. Coloqué el archivo para el formulario, también para que puedan calificar la presentación de Ilka Morales. Me parece que Luis no está en la sala. Vamos a dar unos minutos.
Ok, me parece. Ah, está conectándose. Estoy viendo aquí. Vamos a ver. Quizás está teniendo problemas para entrar. Y bueno, por motivos de continuar con el horario, pues a las 11:45 es que iniciará la presentación de Shirley con el trabajo del sistema de enfriamiento geotérmico, una revisión global actualizada 2021. En caso de que Luis no pueda conectarse, pues vamos a dar inicio a las 11:45. Efren, Luis, ¿estás ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escucha, Chema? Sí, sí. Hola, Ah, doctor, lo escucho. aprovechando que ahorita no hay exponente, no he podido entrar a la última hoja de evaluación. Parece que algo hice mal aquí cuando califiqué el otro trabajo. Y Ok. ahorita no. A ver, le voy a compartir nuevamente el enlace. Es de la presentación de ILCA y de 795. Un momento, doctor. Hola. Sí. Luis, estás tratando de conectar tu audio. Por lo ¿Qué pronto, tal? doctor. Buenas tardes, buenos días a todos. Hola, ¿Sí se me buenos escucha? días, friend. Sí, se escucha bien. ¿Puedes Ok. iniciar a presentar tu pantalla, por favor? Ya el tiempo lo tenemos un poco limitado. Digamos, tienes unos 10 minutos para tu presentación. Perdón, mucho menos. Tenemos 8 minutos. Puedes comenzar, por favor. Ok, bueno, voy a empezar para que ya no atrasar un poco más esto. ¿Sí se me escucha? Sí. Ok, perfecto. Es que sí, no sé qué estaba pasando con mi audio, pero aquí está listo. Bueno, voy a empezar. Yo les voy a hablar un poco sobre... también voy a prender mi cámara. ¿Qué tal? Voy a hablar un poco sobre el estudio de factibilidad para la instalación de calentadores solares en tortillerías mexicanas. Yo me llamo Luis Efraín Cuenca Ochoa y también me gustaría mencionar a los coautores de este artículo, que es el doctor Héctor García Lara y el ingeniero Víctor Pérez Ruiz. Bueno, básicamente el resumen de todo esto que estoy presentando está resumido aquí. Este es como el abstract, más o menos, es una parte del abstract. En resumidas cuentas, es evaluar la factibilidad de instalación de calentadores solares en tortillerías en 20 ciudades mexicanas. Estas 20 ciudades mexicanas fueron evaluados 50 tortillerías de manera aleatoria
y va a ser explicado también de esta manera aleatoria, bueno, cómo fue explicada de esta manera. Y la factibilidad fue evaluada usando las áreas de techo disponibles para ubicar los calentadores. Fue considerada la radiación directa en la latitud localizada y la capacidad calorífica de diferentes aceites para su uso dentro de la tortillería. También se realizó una simulación para cuantificar esta energía solar, la que estuviera disponible para el sistema de captación solar. Primeramente voy a hablar sobre el estado de arte de calentadores solares. Voy a presentar 3, que son los seguidores solares, la integración en plantas convencionales de calentadores solares y el colector solar con aceite. Los seguidores solares, bueno, pues se sabe que son sistemas mucho más eficientes que un sistema solar fijo. Según un estudio realizado por la revista SIVA, la eficiencia entre un calentador fijo y uno que sí tenga seguidor es de 25.8% aproximadamente. Esa gráfica fue utilizada al mismo tiempo, fue comparada a 2 sistemas, en donde se puede ver la diferencia en donde el azul es el sistema con seguimiento solar y el rojo es el sistema fijo. Y ahí hay unos ejemplos de cómo es que pueden ser sistemas solares móviles. También está la parte de la integración de los sistemas solares en plantas convencionales, plantas que usan ciclos Rankine regenerativos para generar electricidad. Entonces, en lugar de utilizar, según un artículo por un ingeniero llamado Yongping Yang de la Universidad del Norte de China, en el 2010 se demostró que se puede utilizar sistemas solares para recuperar esta energía y evitar que haya pérdidas energéticas, ¿no?, en el sistema de generación eléctrica. Entonces, el aceite es pasado al lado, o bueno, en el mismo sistema para calentar el agua utilizada en el sistema de generación solar, perdón, en el sistema de generación eléctrica por vapor. Y obviamente tiene muchos beneficios porque el aceite trabaja con presiones mucho menores que las de un vapor solar. Entonces ahí está un diagrama esquemático en donde se ve el colector solar en la parte inferior y cómo es que esto es pasado en el mismo sistema mediante serpentines a un lado del sistema de calentamiento del vapor. Y posteriormente también está el colector solar con aceite reciclado. Este también fue un artículo por Oussama Touba de la Escuela Nacional Politécnica de Algeria, en donde propone algo muy similar con lo que queremos en nosotros, en donde propone la utilización de aceite de motor residual. Entonces él toma el aceite de los motores de los vehículos y lo utiliza como fluido de transportación calórica, que es más o menos lo que nosotros también queremos proponer, y lo utiliza para calentar agua a nivel domiciliario. Entonces aquí se puede ver también en la figura 3, 2 gráficas que demuestran pues justamente esto, ¿no? El comportamiento del calentamiento de agua por el intercambio con el aceite. Entonces aquí es la temperatura del agua gracias a la temperatura, bueno, gracias a la transportación de calor del aceite. Entonces, ¿cuál es la situación actual de los techos de tortillerías en México? Nosotros evaluamos estas 20 urbes, estas 20 ciudades en México. Como pueden ver, está lo más homogeneizado posible para que pudiera ser un que representara a todo el país. Tenemos desde Tijuana hasta Mérida, literalmente. ¿Cuáles fueron los resultados de las evaluaciones del área promedio de los techos de las tortillerías? Tenemos que en la zona urbana de Monterrey, Nuevo León, es donde se tiene mayor área de techo en promedio, 117 metros cuadrados. Y en donde se obtuvieron resultados más pequeños de tortillerías es en la zona urbana de Morelia, en Michoacán, donde se obtuvieron en promedio 29.11 metros cuadrados de área de techo. Entonces el promedio en México es de 66.40 metros cuadrados en 66.40 metros cuadrados en el promedio de México, ¿no? Entonces esto nos demuestra obviamente que hay una diferencia muy grande entre las diferentes urbes y que en 66.40 metros cuadrados es lo que en promedio podría representar a todas las zonas urbanas. Y bueno, también hay una propuesta de diferentes aceites como medio de transporte calórico. Nosotros comparamos
dos fluidos de transferencia de calor, una parafina, y que es una parafina diseñada específicamente para este uso, y un Philips, es un aceite de transferencia de calor, Philips 66, Heat Transfer Oil número 46. Entonces, ¿por qué compramos estos dos? Porque nosotros lo que estamos buscando justamente es llegar a temperaturas de cocción. La tortilla se cuece a 220 grados Celsius. Entonces buscábamos aceites que tuvieran esa temperatura o mayor de estabilidad térmica, que tuvieran bajas viscosidades, buenas conductividades térmicas y también capacidades térmicas, para que pudiera ser un sistema eficiente. Y nosotros encontramos estos dos. El tema, la diferencia entre ambos principalmente es que el Philips 66 es un aceite mucho más comercial, mucho más, se encuentra mucho más en el mercado, y la parafina Exerm 600 es una parafina hecha específicamente para esto, por lo que no es tan comercial, es un poco más cara por la especificidad de su uso. También se realizó una simulación solar que considera un comportamiento real de la radiación solar durante el día. Esto fue utilizado mediante un software que se llama Trace Solar, y bueno, que aproximadamente tiene un promedio de 700 watts por metro cuadrado, en donde se logró capturar la cantidad de 165 kilowatts hora promedio diario en el mes de junio, con un sistema de 75 metros cuadrados de techo, ¿no? Con un área reflejante de 36 metros cuadrados. La simulación justamente considera el comportamiento real solar en el sistema, considerando sombras, bloqueos y pérdidas de coseno inherentes al sistema. Y estos son los resultados de sistemas gráficos. Aquí se puede ver que obviamente en los meses de diciembre, bueno, de invierno más bien, tenemos energías captadas mucho menores que en los meses de verano, por la misma cuestión de la inclinación de la Tierra. Pero junio es el mes en donde más tenemos, en donde mayor captación de energía tenemos por día, que es 165 kilowatts hora. Entonces, estas gráficas son la radiación, la potencia radiante concentrada en kilowatts, y las áreas de la curva son la energía promedio captada al día. Entonces, bueno, ¿cuál es la discusión y trabajo futuro? Justamente ahí está el logo de una compañía que se llama Umbral Energía, que básicamente lo que estamos buscando es desarrollar un producto que pueda sustituir el gas, el uso del gas en la producción de las tortillas. Entonces, justamente este es el principio o el comienzo de una serie de investigaciones para desarrollar justamente un sistema de captación de energía solar para tortillerías mexicanas, y, por supuesto, también su adaptación a otras industrias en donde se pueda utilizar energía térmica, ¿no? Que según estudios, según investigaciones nuestras, lo que representa el uso de la energía térmica representa el 27% del consumo energético nacional. Entonces podríamos estar atacando 27% del consumo energético, ¿no? A nivel nacional. Entonces, definitivamente ese es como el primer paso, ¿no? Hacia ello, hacia estudiar la factibilidad del sistema. Y también otro reto que tenemos que definir es justamente, ¿no? Decidir si utilizaremos aceites de motor o parafinas o aceites diseñados para transferir el calor, como los que se mencionaron al principio. Queda un minuto. Ok, gracias. O utilizar aceites recirculables dentro del sistema. Y también deberemos decidir si utilizará un sistema de seguimiento solar o si se enfocará en ciertas horas del día coincidentes con la producción del local comercial, porque justamente las tortillerías no trabajan todo el día, trabajan mucho más por la mañana que por la tarde, y en la tarde es donde hay más radiación solar. Entonces, también se tiene que evaluar este tema de almacenamiento de energía. Y el siguiente paso, pues, es cuantificar la energía real en la tortillería y relacionarla con su demanda actual energética, para así poder, pues, seguir validando el prototipo, ¿no? Entonces, este es el siguiente paso después de esta investigación y artículo, para poder comenzar a evaluar la factibilidad de un sistema que sustituya el uso del gas como energético dentro de las tortillerías, lo cual representa justamente el mayor gasto económico dentro de una tortillería, ¿no? Y también energético. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Pasamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien de los participantes tiene alguna pregunta. Levantó la mano Alex. Hola, Adelante, ¿qué tal? Alex. Muy buenos días todavía. ¿Qué tal? Gracias Buenos días, por- Alex.
por tu presentación, Efren, muy interesante. Tengo una pregunta muy específica. Creo que es muy interesante la parte de captación de energía térmica para procesos industriales, en este caso para la aplicación de tortillerías, que creo que es muy empleado. ¿Qué propiedades relevantes se buscan en el aceite? ¿Cuáles son las propiedades termodinámicas o física-químicas más interesantes que hay que buscar en un aceite? Yo creo que es su estabilidad térmica, porque se necesita trabajar con mucho calor. Entonces, como se necesita trabajar con mucho calor, las tortillas se cuecen a 220 grados Celsius. Entonces necesitas eso o más, ¿no? Asumiendo que no tienes ninguna pérdida en tu transferencia de calor, en la manera en que sea que logres irradiar el calor, ¿no? Entonces, por eso es que se tienen que buscar al menos aceites que tengan arriba de 250, 260 grados Celsius. Entonces, yo creo que ese es el principal uso, o bueno, más bien la principal cualidad física que se necesita buscar, la estabilidad térmica. Y también la viscosidad, sus cambios de viscosidades, porque obviamente al principio el sistema no va a estar activo todo el día, entonces, y no vas a tener 220 grados Celsius todo el día, ¿no? Entonces tienes que buscar aceites que cuando sean fríos, cuando estén apagado el sistema, no se solidifiquen y que no sea tan complicado moverlos. Y también yo diría que esos dos, ¿no? Por el tema de cuando el aceite está en un estado de apagado, ¿no? En el sistema, que tenga viscosidad, que siga teniendo buena viscosidad, aunque esté, o sea, que tenga buena viscosidad a temperaturas bajas y a temperaturas altas. Ok, ¿qué efectos secundarios o desventajas tendría al emplear este tipo de aceites? La ventaja yo creo que principalmente es que, a diferencia del agua, por ejemplo, el aceite tiene una capacidad térmica muchísimo más grande que el agua. Entonces, aunque el agua pues, es mucho más barata, también necesitas trabajar con presiones muy altas para que no tengas problemas en el sistema, y trabajar con presiones altas es inseguro. Y los aceites no, los aceites puedes trabajar con presiones normales, altas, pero nada fuera de lo común. Entonces, eso es el principal beneficio del aceite, ¿no? Que puedes trabajar a presiones bajas, y que tiene una capacidad térmica muchísimo más grande que el agua. Y la otra, yo creo que la principal desventaja es que es aceite, ¿no? Que es aceite y que no todos los aceites tienen buenas viscosidades a temperaturas altas y bajas, ¿no? También es más caro que el agua, pero se puede recircular, ¿no? Entonces, una vez que tengas cierta cantidad de aceite en tu sistema, no tienes que volverlo a utilizar. Y bueno, también necesitas muchísima más, digamos, energía para mover el sistema, ¿no? El aceite es mucho más viscoso que el agua y mucho más denso también. Entonces, yo creo que esas son las principales desventajas de usar aceite o agua, ¿no? Porque no hay otro, bueno, sí hay otros medios de transporte de calor, pero principalmente son los dos evaluados, aceite y agua. Muchas gracias por tus respuestas. Nada más una última curiosidad rápido. En tus conclusiones mencionas algo acerca del seguimiento solar. ¿Qué tan conveniente sería integrar este sistema de seguimiento, siendo que elevaría en gran medida el costo de toda la instalación? ¿Qué tanto costo-beneficio tendríamos con el seguimiento? ¿Realmente valdría la pena? Pues depende mucho de cada, yo creo que depende mucho, va a ser una decisión muy específica de cada caso de tortillería. Lo que sí es que 25.8% más de energía es algo que vale mucho la pena, pero depende qué tanto la necesites, ¿no? Si tienes un sistema muy pequeño, por ejemplo, un techo muy chiquito, en donde no puedas tener los 75 metros cuadrados, o la energía que necesites, ¿no? Como tortillería, entonces tal vez sí valdría la pena poner un sistema de seguimiento, aunque cueste más, porque justamente te va a permitir quitarte el gasto del gas, ¿no? Si es una tortillería que tiene un techo muy grande, tal vez no valga la pena poner un sistema de seguimiento porque te sobra espacio y puedes poner más sistemas para compensar más bien las pérdidas energéticas que no tendrías si es que no tienes un sistema de seguimiento solar. Muchas gracias. Claro. Muchas gracias Luis, y gracias Alex por tus preguntas.
En el Gracias, chat Alex. coloqué también el enlace para calificar la presentación de Luis, por favor. Estamos teniendo poca respuesta en esta parte. Les agradeceremos si nos pudieran apoyar también en esta calificación. Y bueno, vamos a continuar ahora con la presentación de Shirley, con el Gracias. título Sistema de Enfriamiento Geotérmico, una revisión global actualizada, 2021. Shirley, ¿podrías compartir pantalla? Sí, sí, gracias. ¿Ya se puede ver? Sí, adelante. Tienes 13 minutos de exposición y, 12 minutos de exposición y 3 de preguntas y respuestas. Adelante, por favor. Ok, perfecto. Muchas gracias. Yo soy Shirley Nesli Polmida Villén. Soy alumna de maestría en el IER, Instituto de Energías Renovables. Y ese trabajo que les presento, que es Sistema de Enfriamiento Geotérmico, una revisión global actualizada de 2021, fue supervisado por el doctor Shankar Raman. El contenido que vamos a ver, voy a tratar de ir más rápido posible, es primero la introducción, donde vamos a ver el objetivo del trabajo, cómo logramos hacerlo como metodología, las temáticas generales, que son las bombas de calor geotérmica, los ciclos orgánicos Rankine y Kalina, la cogeneración, trigeneración, sistemas de multigeneración, con un ejemplo, luego los resultados y conclusiones y la bibliografía. Bueno, este trabajo es más bien una revisión global de los sistemas de enfriamiento geotérmico en el mundo. Ahí analizamos artículos y reportes publicados por diferentes autores en todos los países. Y también revisamos las patentes, los avances tecnológicos de esos sistemas para hacer una comparación más o menos de cómo están avanzando académicamente y tecnológicamente. Ese trabajo hicimos para empezar una compilación y análisis de literatura sobre esos sistemas de enfriamiento geotérmico, y con esta compilación logramos juntar 80 patentes, luego alrededor de 450 artículos. Después hicimos la división de esos 450 artículos. Tenemos de multigeneración, trigeneración, de desalinización, de la cogeneración, los ciclos orgánicos, las bombas de calor geotérmicas y las demás, donde entran los análisis de ciclo de vida, los análisis económicos y también las reviews que ya se publicaron sobre el tema en años anteriores. Después de esta compilación y división del trabajo, hicimos unas tablas de comparación sobre los diferentes estudios. En estas tablas de comparación tenemos el objetivo del trabajo, los límites del sistema que están analizando, también las ventajas y las desventajas y todo esto. Y después hicimos una síntesis para producir un documento que estamos esperando publicar. Bueno, el contexto de ese trabajo, ¿por qué los sistemas de enfriamiento geotérmico? Porque actualmente en el mundo estamos registrando un problema con la refrigeración de las casas. En 2016, la IEA estimó que alrededor del 10% de la demanda total de energía era para la refrigeración de los espacios. Y de los 39 gigatons que es de CO2 equivalente que se producen, el 9% vienen de emisiones para ese fin, ¿no? De esta refrigeración de las casas. Y para el 2040 se espera, si nada se hace en este contexto, se espera un 11% de las emisiones totales que vengan de las construcciones, ¿no? Entonces, se hace muy importante, prioritario, estimular los cambios hacia la eficiencia energética, sobre todo para la refrigeración de las casas, el confort térmico. Muy bien, viendo los temas generales, que primero vamos a ver las bombas de calor geotérmicas. En el mundo representan de los usos directos de la geotermia más significativo, con un 71% de la capacidad instalada, y tiene un consumo de
59% del uso anual de energía, y es uno de los más populares de los usos porque para 2020 ya tenemos más o menos 54 países instalando esta tecnología. Las bombas de calor que son de fuente terrestre, o sea, las geotérmicas, no usan fluido para hacer el intercambio de temperatura. Sin embargo, lo que está aprovechando es una temperatura que es relativamente constante en el suelo durante todo el año a cierta profundidad, y entonces con diferencia de temperaturas hace la calefacción o refrigeración de las casas dependiendo de su necesidad. Muy bien. Tienen dos configuraciones básicas, pueden estar acopladas a tierras, son circuitos cerrados, y pueden son sistemas de aguas subterráneas que se instalan en pozos y lagos. Va a depender del tipo de suelo, de la roca, del terreno disponible para escoger ponerlo verticalmente u horizontalmente. También los que son a disponibilidad del agua o del recurso acuático para ponerlo en lago. La bomba de calor va a ser, bueno, como les mencionaba anteriormente, proporciona calefacción y refrigeración dependiendo de la necesidad. Y según un último estudio, en 2020, logra reducir el uso de energía hasta un 26% en comparación con los sistemas eléctricos y de gas. Los ciclos orgánicos Rankine, para empezar, tenemos el ciclo Rankine, pues básicamente es la conversión de energía térmica en trabajo mecánico a través del ciclo Rankine. Es una tecnología que ya se está proponiendo mucho en diferentes países. Básicamente tiene 4 procesos, que es la evaporación, luego la expansión, la condensación y la compresión. Hay una variedad grande de los fluidos que se pueden utilizar en el ciclo Rankine, que puede ser pentano, butano, isopenteno, mezclas de R142B o fluidos geotrópicos. Entonces, empieza aquí. ¿Pueden ver mi cursor? En la bomba, gracias, pasa al evaporador, donde va a hacer una turbina para producir la energía, y luego se condensa y es un ciclo cerrado. El ciclo Kalina, pues particularmente utiliza la mezcla de amoníaco con agua, y hay diferentes configuraciones, va a depender del ingeniero o la ingeniera que está diseñando el sistema y también de las necesidades del experimento que se va a realizar. Entonces, el agua con amonio, por las diferencias de sus características, el amoníaco va a poder calentarse muy rápido para irse a la turbina, y luego recirculamos toda esa agua y también se va a empezar a recircular y así. Es un sistema cerrado. Muy buenos días, buenas tardes, Carlita. Estamos aquí terminando de arreglar las cosas. Se trata del conversatorio, el conversatorio de Nayarit. Te agradecemos mucho, Carla, tu disposición. En realidad, igual yo te comentaba que igual que el esfuerzo que han hecho ustedes, también nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde aquí en Nayarit, tratando de colaborar. Semana Nacional de Energía. A este conversatorio sobre las energías renovables en Nayarit, prospectiva para un desarrollo sustentable, organizado por la sección regional Nayarit del ANES. Presentación de los participantes. En representación del doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador constitucional del estado de Nayarit, nos acompaña el licenciado José de Jesús Pérez López, secretario de Economía del Gobierno del estado de Nayarit. Bienvenido.
En representación de la ingeniero María Geraldine Ponce Méndez, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tepic, nos acompaña la arquitecta Griselda Esparza Flores, directora general de Desarrollo Urbano y Ecología. Bienvenida. En representación del maestro en ciencias César Octavio Lara Fonseca, director general del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, nos acompaña el arquitecto Omar San Juan, director de Ordenamiento Territorial del IPLANAI. Bienvenido. Asimismo, tenemos la participación de la parte empresarial por parte del ingeniero Adrián Alejandro Torres, gerente general de la empresa Lumisolar, dedicada a la venta e integración de sistemas de generación de energía solar. Bienvenido. Finalmente, y en representación de la parte docente, tenemos a la doctora Sara Ruth Mesina Fernández, profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit y secretaria general de la Asociación Nacional de Energía Solar. Bienvenida. Antes de pasar a las preguntas, me voy a permitir leer una muy breve semblanza de cada uno de nuestros participantes. Primero tenemos al ingeniero José de Jesús Pérez López, que es licenciado en Derecho por la Universidad de Valle de Mantipac, empresario destacado en diferentes áreas del ramo del comercio y que fue presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tepic en 2 periodos, de 2009 a 2012 y de 2015 a 2018. Asimismo, es representante nacional de la CONCANACO. A partir de septiembre de este año se desempeña como secretario de Economía del Gobierno de nuestro estado. Tenemos también a la arquitecta Esparza Flores, Griselda Esparza Flores, quien es arquitecta egresada del Instituto Tecnológico de Tepic. Realizó su maestría en Administración Pública en la Universidad Autónoma de Nayarit. Ha cursado diplomados en el Tecnológico de Monterrey, el ITAM y la Universidad Camilo José Cela y Marketing, Inteligencia Política y Género, y es miembro activo del Colegio de Arquitectos Especialistas en Hábitat Urbano de Nayarit. Tenemos también al licenciado Omar San Juan, quien es licenciado en Arquitectura por el Instituto Tecnológico de Tepic y maestro en Movilidad Urbana, Transporte y Territorio por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es director de Ordenamiento Territorial del Instituto de Planeación del Estado de Nayarit, director de la Consultoría en Sistemas de Información Geográfica y Edificación de la Universidad Autónoma de Nayarit. El ingeniero Adrián Alejandro Torres Martínez es ingeniero en Mecatrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y máster en Energías Renovables y Proyectos Energéticos por el Centro Europeo de Posgrado. Ha desarrollado exitosos modelos de negocio de empresas dedicadas a la integración de sistemas de generación de energía solar y cuenta con certificaciones de estándares de competencia, conocer, así como en diversas normas oficiales mexicanas. La doctora Sara Ruth Mesina Fernández estudió Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de Tepic, maestría y doctorado en Ingeniería en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Desde 2010 es docente del tiempo completo en la Universidad Autónoma de Nayarit. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Red Solar de Energía de CONACYT, de la Red Solarimétrica Mexicana y secretaria general del 21º Consejo Directivo de la ANES. Bueno, continuando con nuestro programa, entonces vamos a tener 2 preguntas con una participación de 4 minutos por cada uno de ustedes.